Bueno, buenos días a todas las personas que están asistiendo aquí en la sala presencialmente a esta jornada que acaba hoy y también un muy buenos días a aquellas personas que están al otro lado de la pantalla siguiendo estas jornadas de hoy. Bueno, el título de la sesión es Tú también sumas, con una intención propositiva, ¿no? Ya hemos ido desgranando ese bloque que se basa en la practicidad, ¿no? Con Nerea hemos hablado de comunicar y de cómo poner esto en práctica en nuestro día a día. Y lo que pretendemos hacer hoy, tanto Jen Dávila, mi compañera que tengo aquí al lado y de la que estoy súper contenta de compartir mesa hoy, como yo, es precisamente seguir desgranando, ¿no?, en cuanto a lo que nos transmiten los lenguajes y los discursos y también las imágenes. De hecho, para hacernos un poco una idea, la sesión va a estar dividida como en 3 pequeñas partes. La primera la voy a impartir yo, que sería un poco inmiscuirnos en los discursos que reproducimos continuamente y que nos llegan a través de distintos medios. Después pasaría paso a Jen. Sí, nosotras digamos que lo que reflexionaríamos sería un poco cómo afectan las imágenes, cómo nos afectan las imágenes que consumimos y que reproducimos a su vez en esta cultura red hiperconectada. Y bueno, en realidad la propuesta que yo les traería sería más práctica, analizaríamos un poco todo lo que se ha venido viendo durante la semana con las compañeras, pues un poco hacerlo entre todas, hacer un visionado de diferentes productos visuales que les he traído, que he seleccionado para que podamos hablar de todo lo que ya se ha venido hablando a lo largo de la semana y un poco más. No, exacto. Y que además me gusta que señales esa parte porque hoy les vamos a pedir como mucha participación porque creo que es la sesión para esto, para que hablemos todas. Ya hemos gozado todo este feedback que nos han dado durante todo el curso y hoy creo que va a ser un día bonito para cerrarlo de la misma manera, ¿no? Y bueno, finalmente además vamos a poner una apuesta en común en el que todas las ponentes que hemos participado y bueno, entre todas en realidad que hemos ido generando todo este contenido de forma conjunta, pues queremos darle un cierre más, pues con más peso, ¿no? Y que todas estas cosas que a lo mejor han podido quedar en el aire, dudas que les han ido surgiendo en su casa, repensando todo esto, pues vamos, siéntanse totalmente libres de traerlas y de expresarlas, ¿no? A fin de cuentas, digamos que las 2 primeras partes van a partir con un objetivo concreto, que es intentar plantearnos, más que un objetivo, es un primer paso, ¿no? Es el punto desde el que partimos, que son estas 2 preguntas de aquí, ¿no? ¿Qué hay detrás de las palabras y de las imágenes, ¿no? ¿Qué cosas suscitan o persisten detrás de esos conceptos? ¿Y cuál es el uso que le estamos dando? Y por lo tanto, ¿de qué manera puede ser este uso algo más justo, ¿no? Un poco para ubicarnos en este contexto. Bueno, ya después de esta presentación, si les parece, pues ya comenzamos pues con la primera parte que les iba comentando, ¿no? Con la parte de la lengua. La pregunta desde la que parto es precisamente esta, ¿no? ¿Qué hay detrás de las palabras y de las imágenes? Normalmente, cuando nos acercamos a la concepción que tenemos de la lengua, ¿no? Es algo que compartimos continuamente, ha sido percibida como una especie de cofre blindado en el que hay un conjunto de moneditas, que son todas estas palabras que a su vez le dan el valor a esa lengua, ¿no? A través de ahí entendemos la riqueza léxica, entendemos la riqueza de una lengua y por lo tanto la pobreza, ¿no? En determinados momentos. Capitalizamos nuestra lengua continuamente, ¿no? Que es un espacio en el que ya vamos a ver habitamos y existimos, pues en esa existencia hay un valor monetario, ¿no? Con Nerea, por ejemplo, traíamos conceptos como el de economía lingüística, ¿no? El arrebatar ese concepto de economía lingüística sobre el que se basa la Real Academia Española para bueno, pues erradicar cualquier intento de práctica inclusiva. Eso mismo, ¿no? Ese concepto de voy a coartar la capacidad creativa de la lengua con un concepto monetario y una capitalización de esos espacios, habla mucho, ¿no? de cómo percibimos nuestra lengua y la capacidad creativa que tiene, ¿no? De hecho, en ese conjunto de palabras que están recogidas en ese tesoro, las entendemos además como un conjunto de etiquetas que a través de ellas podemos señalar a la realidad que tenemos delante, ¿no? Señalamos esa silla,
yo señalo a Jen, señalo al ordenador, y gracias a esos señalamientos parece que es como existen en nuestro día a día, ¿no? Evidentemente, si no las señalo, no existen. Sin embargo, caemos en que esta no es la única forma en la que las realidades se construyen, ¿no? Sino que también las realidades se construyen dependiendo de cuáles son las cosas que incluimos en el discurso y cuáles son esas cosas que dejamos atrás en el discurso. Aquellas que conceptualizamos y aquellas que dejamos de hacerlo de una forma además consciente, ¿no? De hecho, el concepto de riqueza, como vengo diciendo, tiene que ver con algo acumulativo. Yo tengo un montón de conceptos que me hablan de un montón de cosas, pero es que ese valor no tiene sentido en sí mismo si no lo aplicamos en nuestro discurso, en el día a día, ¿no? La riqueza está en cómo utilizamos esos conceptos, armamos textos y nos expresamos en nuestro día a día, ¿no? Ahí es donde quiero ir yo a parar hoy con todo esto, ¿no? Hablar de el aparataje cultural que trasvasamos cuando creamos discursos, ¿no? Además, en este sentido, ¿no?, del cofre, ¿no?, y del conjunto de monedas que hay dentro, parece que las palabras pues casi que no tienen un impacto social, ¿no? Sin embargo, hay que remitir a que las palabras parten de lo social e impactan en lo social. Por eso somos capaces de percibir, si nos vamos al mundo de las imágenes, que cuando vemos, por ejemplo, un anuncio publicitario de depilación, por ejemplo, existe una mujer cis, blanca, pulcra, sin ningún tipo de pelos en ninguna parte de su cuerpo, ¿no?, que está reproduciendo el ejercicio de depilarse, ¿no? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Qué impacto tiene en nosotras, ¿no? Pues evidentemente que el ejercicio de depilarse tiene que ver mucho con una visión concreta de la mujer que, si no se cumple con ella, además pervierte en nuestra higiene personal y por lo tanto es una guarra, ¿no? Si no nos depilamos somos unas guarras. Este impacto social es el que conlleva consigo, o el que lleva consigo todos los discursos, ¿no? Si no recuerdo mal, el corto que nos trajo Nerea, el de Elsa, hablaba de una mujer en el que decía algo semejante con las cremas antiedad, ¿no? De repente enciendo la tele y veo que todas las cremas antiedad son mujeres que no tienen ningún tipo de arrugas y que no necesitan en ningún momento estas cremas antiedad. ¿Qué impacto social tiene este discurso construido con imágenes en nuestro día a día, ¿no? También lo veíamos, por ejemplo, cuando repasábamos con Larisa esas palabras que nos trazaban, ¿no? Nos preguntábamos cuáles son esos conceptos que nos habían trazado nuestra identidad, ¿no? Hablábamos de maricón, hablábamos de mono, después descubrimos, ¿no?, que es el niño y la niña, esas palabras que nos trazan de golpe y que a raíz de eso vamos conceptualizando y creando todo un discurso cultural, pero al final estas palabras entran en nuestra identidad y violentan nuestra identidad, ¿no? La entienden como una herida. Y es importante ser consciente de esto porque aquí no hay una conceptualización económica de todo esto. Aquí hay una conceptualización que pasa por un lado que es mucho más potente y más real, que es la emotividad y los sentimientos, ¿no?, que muchas veces dejamos al lado cuando racionalizamos todo esto que tiene que ver pues, con los discursos, ¿no? Para poder adentrarnos en esto un poquito más, yo les voy a plantear un ejercicio, ¿no? Y se los voy a un poco a marcar. Realmente, bueno, realmente no. Hace muy poco tiempo se descubrió que en la Real Academia Española, en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra canariedad no estaba, ¿no? Y esta marca, que se llama Elaborado en Canarias, hizo una especie de campaña reivindicando, ¿no?, que también hay que marcarlo, ¿no?, porque esto todo partió de una anunciación publicitaria, ¿no?, y de una estrategia de marketing, pero reivindicó y llamó en las redes, en concreto en Twitter, a todas aquellas personas vamos a mostrar una definición que tengan sobre canariedad, porque al parecer la Real Academia no sabía muy bien, ¿no?, qué era esto de la canariedad. Entonces, para empezar a dialogar sobre todo esto, me gustaría que hiciéramos entre todas, cada una de nosotras, un tuit, no más de 280 caracteres, en el que le enseñemos a la Real Academia Española qué es la canariedad, ¿no? Les dejo un par de minutitos, les dejo 280 caracteres y siéntanse libres de poner lo que les apetezca. Es que parece que no, pero es complicado enfrentarnos de repente a esto de golpe. 10, 9, 8.
Bueno, yo hice algo así como un poco más... Se oye así, ¿no? Bueno, lo que me salió, así como muy conceptual un poco, y puse canariedad, acento, mar, roca, fuego y raíces. A ver, qué gran pregunta. Yo puse la canariedad es una pertenencia identitaria compartida por una gran parte de cuerpos que habitan un archipiélago africano o hispano ubicado en el Trópico 28. Maravilloso. Canariedad es vivir y sentir las Islas Canarias como un territorio propio al que pertenezco y con el que me siento identificado cultural y socialmente. ¿Voy yo? ¿Hay alguien más por ahí que esté...? Elisa dice, no soy canaria, pero voy a ello. La canariedad es el sentimiento que la ciudadanía canaria comparte a través de su cultura, su acento y sus costumbres, y donde la tradición y la modernidad encuentran su punto en común. Elisa es de Cáceres, pero ha visitado Canarias en varias ocasiones. ¿No se escucha? Ahora sí. Que Elisa, que nos escribe, es de Cáceres, pero ha visitado Canarias en varias ocasiones, y esa es la definición que ella da. Qué bueno. Canariedad para mí es dormirme escuchando el sonido de las olas, mirar siempre primero los postres a ver si hay mousse de gofio y carnaval. Yo he escrito, canariedad es un conjunto de singularidades del estilo de vida del pueblo canario, que incluye infinitud de aspectos en su cosmovisión de la realidad, como el clima, la alimentación, la lengua, el calzado, el arte, la autoconstrucción y los placeres. ¿No te pasaste de 280? Yo me he quedado un poco, porque pienso mucho, entonces se me ha quedado como a mitad, pero bueno, es el conjunto de características propias de los habitantes de estas islas. Ay, cónchale, perdón. Y que se podrían definir como un estilo de vida tranquilo y sosegado, y ahí me quedé. Ajá. Bueno. Están escribiendo todavía por aquí. Siguen escribiendo. Bueno, ¡qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Yo puse característica propia de los nacidos y o residentes en Canarias y que está relacionada con la admiración, el respeto y la puesta en valor de las costumbres canarias. Necesitan unos segunditos más por aquí. Es que no me gustaría hacer un repaso ahora de todas si no tenemos todas las definiciones, entonces... Ezequiel casi no siente presión. No, me parece súper interesante todo lo que está saliendo porque además es significativo porque ya hemos trazado todo un curso en el que hemos hablado muchas cosas, ¿no? Hemos hablado de la canariedad a fin de cuentas, ¿no? Y están saliendo cosas muy interesantes, la verdad. Mientras van saliendo, no sé si por redes pueden salir más o no, yo les comparto algunas que también he sacado de Twitter, ¿no? Otras personas que se han hecho esta misma pregunta y que han reflexionado sobre lo mismo, ¿no? Tenemos por un lado, canariedad es que no haga falta filtro en las fotos, ¿no? Y de repente tenemos un atardecer precioso, ¿no? En este momento estamos trazando la canariedad a través del espacio, además de un espacio bajo ese término de islas afortunadas, ¿no? De un espacio muy edulcorado, con una belleza natural propia que nos enorgullece, ¿no? Cuando hablamos de canariedad.
Tenemos por otro lado el que la canariedad es recoger basura que te encuentras caminando porque si no, no duermes tranquilo esa noche, ¿no? Es la relación que mantenemos con ese espacio, en este caso a través de un ejercicio de responsabilidad ecológica, ¿no? y de preservar de alguna manera ese espacio idílico del que antes estábamos hablando, ¿no? Tenemos que canariedad es recibir con los brazos abiertos a los que vienen de fuera, a los que huyen de situaciones de guerra, a los que arriesgan su vida por una sola oportunidad de sobrevivir y luchar contra actitudes racistas y xenófobas, ¿no? Es decir, que ya no solo es la canariedad no solo es un espacio, no es la forma en la que nos relacionamos con ese espacio, sino que también es una ubicuidad, ¿no? Que ya ha salido varias veces en lo que hemos ido hablando, y un espacio social desde el que nos relacionamos con otras personas. Y también bajo ese término de responsabilidad, ¿no? Porque aquí habla de una conciencia respecto a las discriminaciones y violencias que se dan en este contexto, más allá de esas islas afortunadas edulcoradas, ¿no? Por otro lado, nos dice que Canarias es sentirse ahogado si no vemos el mar. De nuevo recogemos esa canariedad que parece estar indisoluble de lo que es el espacio, en este caso del espacio marino. Y además pasada por el sentimiento, ¿no? Porque habla de ahogarse si no se ve el mar, como una condición sine qua non de poder ser a través de la canariedad, ¿no? Y, canariedad es ir por tu pueblo y saludar a todo el mundo, ¿no? También es un rasgo de afectividad y de forma de relacionarnos entre nosotras, ¿no? Algo que entre todas hemos ido comentando. Es más, me parece que entre todas que hemos hablado y hemos soltado palabras semejantes a pues, el acento, la tradición, la ubicación, incluso los cuerpos que viven en estas islas. Hemos hablado de la sensación de pertenencia, ¿no? De ese sentimiento que pasa cuando hablamos de canariedad. Hemos hablado también del festejo o del concepto de unidad y hasta de ese estilo sosegado. Canariedad son tantas cosas que en realidad no tienen nada que ver con algo homogéneo o unificado, sino que tiene que ver con las experiencias que todas y cada una de nosotras hemos tenido, ¿no? A raíz de esta canariedad. No sé si hay algún... Sí, por aquí nos dice Custodia que para ella canariedad es idiosincrasia de todo lo que tiene que ver con las Islas Canarias. Que ahí caben un montón de cosas, ¿no? Pero la idiosincrasia además habla desde una perspectiva muy concreta. Y para un poco empezar a reflexionar sobre todo esto, yo les traigo un tuit que parece aparentemente muy anecdótico o poco significativo, pero que me parece radicalmente potente, ¿no? Y es que una persona tuitea: canariedad es salir hasta en Los Simpsons y no en la RAE, ¿no? Es decir, la definición desde la que está partiendo, desde su percepción de lo que es la canariedad, es preguntarse en sí mismo dónde está la canariedad. Porque parece que está en todos sitios, parece que la ubicamos, parece que hemos puesto un montón de definiciones que nos trazan, que pasan por un montón de ejes de nuestra realidad, pero continuamente parece que no está arreglado, ¿no? Y como no está arreglado, no tiene una ubicuidad concreta, ¿no? De hecho, si hacemos un repaso por este conjunto de imágenes, vemos que de nuevo aparece la canariedad, ¿no? Aparece la canariedad en los souvenirs, aparecen los productos que exportamos, ¿no? Como por ejemplo en esa imagen del plátano, pero es que el discurso se lleva a cabo continuamente desde una mirada externa, ¿no? El discurso se lleva desde una mirada además estereotipada y turistificada. Por eso, el hecho de que cuando hablemos de canariedad también estamos haciendo, y en este ejercicio de tweets que estamos llevando a cabo para un poco proponerle a la RAE que incluya o deje de incluir estos términos, estamos haciendo un ejercicio de autodeterminación frente a estos discursos que solo nos hablan en un enclave muy concreto, ¿no? Que es un enclave externo. Con esto lo que quiero reflexionar es que la RAE, a pesar de que nos hemos en algunos momentos posicionado como anti-RAE, tiene un impacto social en nuestra sociedad, porque al final es un espacio de poder en el que están recogidos ciertos términos que si están ahí es porque existen, y si no están ahí es porque no existen. Entonces, al final, todos estos productos que tenemos aquí vienen a ser casi tan vacíos como el simple hecho de que, por ejemplo, pues no sé, pues que la propia RAE proponga un término de canariedad si no es autodeterminado, ¿no?
Básicamente, lo que me quiero referir con todo esto es que nosotras mismas hemos propuesto un término para ubicarnos, perdón, que me estaba liando la última vez que les estaba contando, un término porque somos conscientes de que ese espacio es un espacio de poder social y por lo tanto la autodeterminación es un ejercicio para ubicarnos en el discurso, en un discurso que además compartimos en una ubicación, en un estado determinado, ¿no? Y además un discurso que muchas veces pasa por lo edulcorado, pero tal y como hemos ido compartiendo ahora, también tiene que ver con un contexto social y político determinado y con un territorio en el que acontecen muchas cosas que poco tienen que ver con todas estas imágenes que estamos compartiendo en este momento, ¿no? Y es simbólico porque esta herida que nos produce, ¿no?, cuando vemos que no está en la RAE, que no estamos representados en ese espacio social, no ocurre lo mismo en el habla, ¿no? Es decir, al final la RAE se percibe como una especie de espacio de conquista, mientras que el acento, en el que también, por ejemplo, en el acento o en los canarismos, en el que también perviven muchísimas discriminaciones que ahora iremos desagregando, se percibe de una manera completamente diferente, ¿no? Y cuando hablo, por ejemplo, del acento, me refiero a algo que sacábamos ayer, por ejemplo, con la E, ¿no? La E era entendida en algunos espacios y es muy útil así como una especie de neutralidad. Cuando nosotras con nuestro acento canario vamos a ciertos espacios, entendemos que debemos apagar un poco ese botón de la canariedad, que es ese acento marcado, porque se busca en nosotras cierta neutralidad, que a su vez neutralidad tiene que ver con formalidad, tiene que ver con un espacio concreto, una clase concreta, mejor dicho, que responda al modelo de éxito, ¿no? La E en sí no es una neutralidad, sino que es una identidad más. Y la neutralidad lingüística en este caso no es una neutralidad, sino que es una variedad concreta del español, que es una variedad septentrional, hablada en el centro de la península y que en el momento en el que buscamos esa neutralidad, lo que estamos es asemejándonos de nuevo a ese norte, buscando el deseo de pertenecer a ese norte, porque implica muchísimo en la oralidad, en la imagen que estamos transmitiendo cuando hablamos desde esa canariedad que también estaba recogido en ese conjunto de acentos, de palabras y de términos que nos identifican, ¿no? Para reflexionar un poco sobre el concepto sobre el efecto que tiene el acento, les traigo un vídeo muy concreto que podemos ver y comentar un poco a raíz de lo que nos suscita, ¿no? A ver, que lo tengo abierto aquí y así lo vemos directamente. Por su sensualidad y ritmo, el acento canario es el preferido de los españoles. Según un estudio, nuestra forma de hablar les resulta muy atractiva, muy sugerente. Y cariñosa, nada que ver con el acento vasco o el madrileño, que a la mayoría les resulta muy fuerte. Y si hablamos de acentos de otros países, los argentinos y los italianos son los favoritos. Hola mi niña, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué será que el acento canario tiene tanto éxito? Me gusta, es como el cananaino. Muy dulce y muy divertido, sobre todo muy divertido. Según un estudio, es considerado el más sexy del país. Triunfamos. Es que somos muy melosos, somos muy cariñosos y somos muy afectuosos. Magistral para ligar. Le sigue el andaluz como el más gracioso y pegadizo, el vasco y el madrileño los que menos agradan. Pero si miramos fuera hay otros acentos que nunca han dejado de cosechar éxitos. La carne argentina es la mejor del mundo, como nuestro acento. El argentino es el acento por excelencia, el paradigma del atractivo. Según lo que me dicen a mí, cuando hablo sueno melosa. Le sigue muy de cerca el italiano. Io sono di Palermo, dimmi, cosa vuoi sapere? L'italiano dice sempre, che cazzo, che quieres, che vuoi? E así. Sin embargo, hay otros que no terminan de gustar. Super hier, Wetter ist optimal, Unterkunft ist hier ganz gut. Como ven, por musicalidad hay un amplio abanico de acentos donde elegir. Bueno, ¿qué nos cuenta este vídeo? ¿Qué les traza cuando ven este vídeo? ¿Qué les mueve? Supongo que les moverá a ciertas situaciones o a ciertas reflexiones que acontecen en nuestro día a día. No sé si alguien quiere compartir algo. ¿No?
Hola, ahora. Sí. ¿Alguien quiere intervenir? ¿No? A mí me recordaba con lo que estabas hablando y sobre todo antes en relación a lo que supone ese estar en la RAE, ¿no? Que parece que cuando ya encuentras ese término termina, valga la redundancia, toda discusión. Y a mí me recordaba a mi época en Madrid cuando me discutían el hecho de que existían ciertos términos, aparte de la burla, por supuesto. Y me acuerdo mucho de cuando yo decía fechillo, me decían, se dice pestillo. Y entonces yo iba a la RAE, ¿no? Y para mí la RAE era como, mira, que sí existe, o escachar. Decía, es escacharrar. Y digo, no, es que es otra cosa, ¿no? Escachar para nosotros es aplastar. Y curiosamente, esto que a mí tanto me molestaba, años más tarde me vi haciéndolo sin recordar esto, o recordándolo, no lo sé, me vi haciéndolo yo cuando estaba viviendo en Panamá. Me decían ciertas palabras y entonces yo me burlaba de esas palabras, pero sobre todo porfiaba y decía, eso no existe. Y me pasaba con conferencistas, por ejemplo. Yo decía, es conferenciante. Y entonces me iba a la RAE y efectivamente existía conferencista también. Entonces, como el contexto nos cambia esa situación de poder y al final, pues dependiendo de dónde estemos, esa discriminación la llevamos a cabo o la sufrimos. Totalmente. Además, lo que acabas de comentar ahora de poco menos que te sentías como retada de esto que estoy diciendo es verdad o no, voy a acudir a la RAE, porque al final la RAE es un poder que tiene, ¿no? Que nos permite legitimizar nuestras palabras, nuestra existencia a través de estas palabras. Y no es algo que viene en vano, ¿no? Y por otro lado, lo que comentas de la contextualización, ¿no? Al final de nuestros cuerpos, pues evidentemente en este vídeo también aparece, el canario no existe per se, el canario existe en relación con otros espacios. Y la manera en la que nos relacionamos con otros espacios también es la canariedad. Y en el acento y en la forma en la que nos expresamos, no solo en el acento en sí, sino las expresiones que utilizamos son muy significativas de todo esto en tanto la gente responde a ello, ¿no? Larisa, ¿qué querías comentar? Sí, en la línea de lo que estás diciendo, justo, ¿no? Las preguntas que siempre me hago en torno a la canariedad tiene que ver con nuestra búsqueda de legitimidad, ¿no? Creo que siempre las identidades que vienen de una historia colonial y de lugares pequeños, pues tienen que enfrentar este tema de cómo legitimarse. Y claro, nos legitimamos todo el tiempo con cosas muy, muy monstruosas, ¿no? Legitimarse con nuestra búsqueda, es una búsqueda constante que hay para obtener, yo qué sé, reconocimiento político, con determinados estatus administrativos por los que luchamos, que lo que hacen es ratificar como nuestra posición periférica con respecto al Estado. Nos intentamos ratificar a nivel como identitario o lingüístico con la RAE, ¿no? La pregunta es, ¿por qué queremos que nos reconozca la RAE, no? ¿Realmente es guay que la RAE patente nuestra identidad? Bueno, no me lo pregunto. Yo personalmente no tengo ningún interés en que esté reconocida la palabra canariedad en la RAE, ¿no? Es como, ¿por qué? Total. Y ¿no? Hay una búsqueda de legitimidad también en los locutores, ¿no? Cuando están transmitiendo la noticia, están felices, ¿no? Porque al fin y al cabo es un reconocimiento el que se ha obtenido el acento canario respecto del resto, pero ¿en qué clave, no? Totalmente. ¿En qué lugar nos sitúa nuevamente ese tipo de reconocimiento, no? Pues, ¿no? Que, como veíamos en la primera sesión, es una recreación de un imaginario muy concreto que siempre es exotizante, que te infantiliza porque es divertido, que te sexualiza porque es sensual, o sea, es que siempre se dan como las mismas claves. Entonces, la pregunta, y no lo hago con desdén ni hacia los locutores ni hacia ninguna de nosotras, porque todas las personas creo que necesitamos legitimidad. O sea, todas las identidades necesitamos legitimidad. No es baladí que yo diga, venga, pues me la suda la RAE, me la suda lo que digan los godos, me la suda. O sea, es serio, ¿no? Porque en ello te va la vida, yo lo creo, ¿no? Porque te va a llegar a ser. Pero cómo darle la vuelta y cómo cómo buscar legitimidad en otros lugares que no sean eso, ¿no? Que te sientas legitimidad porque apareces, pero no, pero que no sean siempre esos focos de poder donde se recrea, sino por decir, pues obtener legitimidad para mí sería que la identidad canaria y que ese acento concreto
obtenga, por ejemplo, en el ámbito hispano, que es un ámbito lingüístico riquísimo y que además es la norma, como tú decías, ¿no?, del castellano, no esa variedad periférica provinciana que hay en la península, obtener reconocimiento a ese nivel, ver cómo nuestra variedad está emparentada con la variedades caribeñas, no sé cómo decir, cómo hacer las personas canarias para, porque no es broma, legitimarnos y ponerlo y sacar una noticia y escribirlo, ¿no? Pero buscando agentes de legitimidad que sean, que no nos vuelvan a colocar en una posición periférica cuando nos legitiman, porque eso no es legitimarte. Totalmente. Sí, sí, y además es radicalmente curioso que, por ejemplo, esas dinámicas de poder que se establecen en la RAE, ¿no?, de lo que existe, lo que no existe, ¿no?, eso que implica querer continuamente persistir para existir o no dentro de ese espacio, no es algo que rija a nivel, digamos, de toda la lengua española, sino que dentro de Canarias está la Academia Canaria de la Lengua, que reproduce al fin y al cabo esas mismas dinámicas que se hacen a niveles pues eso, de toda la lengua española, y también queremos vernos reconocidas en ese espacio, pero que también genera ciertos ámbitos de poder, ¿no? Ese reconocimiento de ciertos coloquialismos, lo que no son coloquialismos, de qué manera también nuestra percepción de lo que es la clase social dentro de la propia lengua canaria, donde aparecen más canarismos cuanto más ruralidad vemos, por lo tanto lo relacionamos con clases más bajas, son percibidas, como digo, como coloquialismos, pero si no, son otros espacios, ¿no? Incluso en la percepción que tenemos de los acentos dentro de las propias islas, ¿no? Porque, por ejemplo, es muy fácil distinguir una persona que es de Tenerife y otra de que es de Gran Canaria, ¿no? Parece que la distinción está muy clara cuando vemos esos acentos, pero cuando reconocemos los otros quizás es mucho más difuso o no es tan sencillo, incluso resuenan más estereotipos respecto a todo eso, ¿no? Respecto al acento canario, no, esto canario palmero, no sé si hay personas palmeras aquí o detrás de la pantalla que les apetezca compartir sobre esto, pero la percepción de cantarina, ¿no? Que bueno, que puede ser algo bonito, ¿no? Y reconocerse en ello, pero ¿qué nos lleva a todo esto? Normalmente hay un estereotipo también que tiene mucho que ver con una mujer que es muy loca, ¿no? Que responde un poco a esa mujer desencorsetada, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa viveza sexual. Y al final todo esto está impregnado en la forma en la que nos comunicamos. Y eso tenemos que tenerlo radicalmente presente, ¿no? Luis, que te veo con el micro. Sí, a mí hay algo que desde que empezó el vídeo, porque es que me pasa siempre, es el canario neutro, entre comillas, de las presentadoras y presentadores de los informativos. Yo, con perdón de la expresión, estoy hasta el moño del canario neutro, porque eso es un invento que no sé dónde salió, porque nosotros no tenemos esa forma de hablar. Claro. Recuerdo en mi época que ya se insistía en la escuela en que pronunciáramos las S al final de frase. A ver, una cosa es vocalizar para que se nos entienda y otra es inventarnos una forma de hablar que no es nuestra. Yo no sé si habrá habido estudios sobre esto, pero estoy convencido que va en la línea de lo que tú decías, Ari, de como buscar el norte. Parece que lo del norte es mejor. Entonces el idioma que viene de la península es el que está bien y el que hablamos aquí está mal. Una cosa que cada vez va más, sobre todo en las nuevas generaciones, y que yo es que sigo sin explicarme por qué, es el uso continuo del vosotros y el vais y el seáis. Pero por favor, ¿de dónde salió? Es que no lo entiendo. Total. Entonces, yo creo que eso también es una reflexión que tiene que ver con esa uniformidad a la que se tiende continuamente. Totalmente. No sé si, porque por ejemplo tú, Larisa, decías de referente. Hay un referente histórico que es Manuel Alvar, es un académico que estudió el lenguaje, el español de Canarias, o sea, están ahí sus estudios. Es un señor que ya falleció, que su hijo continuó, su hijo también falleció, y son referentes de nuestra lengua. Sin embargo, a esta gente no se la nombra en ningún lado, siempre estamos con la RAE y vuelta a la RAE. Entonces yo creo que son cositas a revisar y a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí. Incluso para llevar... Nere, ¿querías decir algo? No sé si quieres responderle o le doy... Básicamente que para llevarlo un poco a lo que hablamos el otro día, por ejemplo, con modelos de familia, ¿no? De nada nos vale tener como un montón de crisol de conceptos si no analizamos las dinámicas relacionales que hay dentro de esos espacios, ¿no? Pues lo mismo ocurre un poco con esta lengua. De nada nos sirve que nos reivindiquemos como lengua canaria si no vemos cuáles son las dinámicas que están insertas dentro de
de nuestro día a día, ¿no? De qué manera percibimos ciertos acentos dentro de la canariedad con mejor o peor percepción social, buscamos esa neutralidad, ¿por qué la seguimos buscando? ¿No? Es muy complejo porque también eso nos lleva a, entonces, ¿dónde está la esencia de lo canario? ¿Estamos buscándolo también a través de nuestra lengua? ¿Existe? ¿No existe? Es un debate muy enriquecedor ese. Y los estudios de los que estás hablando es que es real. O sea, lingüísticamente, ya hablando desde un punto de vista un poco hasta más académico, es un, no quiero decir que es una obsesión porque no quiero ponerle una carga negativa, pero tiene muchísima historia la investigación de la lengua canaria, de dónde viene, de dónde no viene, los contactos y las influencias que hay en nuestra construcción lingüística. Y es que nuestra lengua habla de nuestra historia, habla de nuestra política, habla de, o sea, hay tanto inmerso en esos acentos y el que queramos negarlo dice mucho, ¿no?, de todo esto. Mira, ¿qué ibas a contar? Desde el streaming dice Lisa, a mí me pasa una cosa con los acentos, un acento que de primeras puede no gustarte, pero si lo relacionas con sentimientos, tu percepción cambia. Por ejemplo, yo viví en Murcia 2 años y su acento no suele gustar a nadie, pero me lo pasé tan bien allí que cuando estoy en Madrid y oigo a alguien con acento murciano, me da una alegría que no veas. Y luego dice Sonia, la RAE no debería dedicarse a acuñar estereotipos. Justo, sí. Creo que por aquí quieren hablar. A raíz de lo que comentó Luis antes de los medios de comunicación y un poco el acento neutro, entre comillas, y demás canario, me vino un poco a la cabeza que recuerdo pues cuando era más pequeña o adolescente incluso, más o menos, ¿no?, que pues viendo las noticias o bueno, cualquier programa en la televisión, claro, tú tienes el acento peninsular metido en la cabeza y de repente salía alguien canario. Y yo recuerdo hasta como medio de avergonzarme, ¿no? O sea, como de, claro. qué mago el que sale ahí hablando, ¿sabes? Como que te chocaba un montón, obviamente ya no me pasa, pero que tienes ahí metido un poco el chip, ¿no? De que Total. incluso te escucha alguien que habla como tú y como que lo repudias, ¿no? De cierto modo. Sí. Incluso en contextos determinados, ¿no? Cuando buscamos, yo que sé, una entrevista de trabajo, cuando buscamos esa formalidad hablando, muchas veces no buscamos una formalidad desde nuestra lengua canaria, nuestro acento, sino buscamos, o sea, pues habrá gente que no, habrá gente que sí, pero es real que pasa, buscamos esa neutralidad, no buscamos la formalidad desde la lengua canaria, sino buscamos apagar esos canarismos que aparecen, que es lo que tú estás contando, ¿no? Y luego, una anécdota también muy pequeñita, cuando vivía en Madrid, la verdad que, pues, no sé, a mí no se me pegó, bueno, alguna expresión típico, ¿no?, de estar viviendo allí, pero la verdad que mantuve, pues, siempre mi acento y demás. Y me hacía como mucha ilusión porque al final mis amigos y amigas decían, vamos a coger la guagua, vamos a no sé qué, entonces les pegaba yo las expresiones en vez de ellos a mí, ¿no? Y me pareció pues. Sí. A mí con todo este tema me he acordado hace 5 meses, cuando yo hace 5 meses me fui a Madrid. ¿Y qué pasa? Que antes de yo irme a Madrid, yo era súper exagerado con el uso del vosotros, que es lo que dijo Luis, y yo no lo entendía. ¿Qué pasa? Que mi madre de pequeña tenía una profesora castellana, y cuando ella utilizaba el ustedes o cualquier término así, le daba con las reglas, algo así me explicaba ella. Y entonces como que se le inculcó un montón la forma de hablar de allá de la península, pero de una forma bestial. ¿Y qué pasa? Que después yo tengo un padre de Castilla-La Mancha, y él cuando vino aquí tardó literalmente 5 meses en hablar canario puro. Wow. Mi padre nunca hizo el vosotros. Es más, cuando yo iba antes yo lo decía mucho más, ahora ya me lo quité también porque fui a Madrid, creo yo. Y me lo he corregido siempre un montón y es algo como que nunca le había dado mucha importancia. Y después ya cuando me fui a Madrid los 5 meses, todos mis amigos decían, tú vas a venir con el acento pegado. Y yo, nada, tal, porque ya tenía muchas cositas. Decían mucho la S y todas esas cosas. ¿Y qué pasa? Que después de estar 5 meses ahí, no sé qué me pasó, que acentué un montón el acento, pero de una forma bestial. Y sobre todo me pasó los primeros días que tuve una experiencia que no me gustó nada, que estaba en una videoconferencia haciendo un trabajo con unas chicas, y entonces yo le dije a ella, tenemos que ir a coger la guagua, y entonces una dijo, ¿qué guagua? Y entonces yo dije, es como ustedes dicen al autobús. Hace, Dios, pues qué feo, la verdad, ¿cómo van a llamar guagua eso? Parece guau de perro. Claro. Y yo le dije, a ver, tampoco te pase. Que a ver, que yo no me meto con tus formas de hablar. Hace, no, pero es que es como, es muy infantil, ¿no? Guau. Oye, a ver, ¿qué quieres que te haga? Y después también, 2 meses después nos pasó algo súper curioso,
que hablamos con un chico y entonces nosotros dijimos que éramos de Canarias. Y siempre que decíamos eso a todo el mundo, que le decíamos que éramos de Canarias, nos decían de Tenerife. No, 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 somos de la de al lado. Y entonces nos decía, de Canarias. Y yo, no, de Gran Canaria. O sea, eso sí, es que nosotros decimos Canarias. Y yo, a ver, que hay 6 islas más. La eterna ¿sabes? confusión. Es decir, yo flipé. Yo cuando vine aquí, vine amargado. Por el sentido de que no conocen nada de nosotros. También es lo que decía ella, que es que no saben nada de Canarias, solo se centran en Tenerife, y a mí Tenerife me encanta, no es por nada tal, pero como que me da mucha curiosidad que cuando se hable de Canarias solo se venga la primera, Tenerife, también es al revés. Yo, pues mira, yo creo que hay un acuerdo o algo, entonces. Sí. Creo que Larisa quiere decir algo. Sí, eso me recordó cuando me dijeron, está bien lo de guagua, pero escribirlo y poner estación de guagua. En plan, que lo digan sí, pero no. Claro, lo escrito, lo que estábamos hablando. ¿Qué legitimidad tiene lo escrito? El oral se tolera, pero lo escrito no. Y reflexionar sobre cómo escribimos, porque muchas en el oral lo tenemos clarísimo, pero en lo escrito... Es que la escritura tiene un espacio sagrado muy grande en nuestra historia. Por ejemplo, el ejercicio de panza de burro, que supongo que muchas de nosotras aquí la conoceremos, y si no, pues las invito radicalmente a que vayan a leer a Andrea Abreu. El leer esos espacios en los que la canariedad aparece en la letra es radicalmente impactante para quienes no se hayan visto reflejado en un texto, ¿no? Tiene una capacidad y un poder que no tiene la lengua. No sé si querías decir algo. Sí, es un poco en la línea de lo que estaba comentando Elena, pero para darle como, y Luis, pero para darle como todo el dramatismo. Es decir, yo creo que el hecho de que veamos en la tele y nos sintamos avergonzadas, y no creo que eso sea del pasado, creo que a una hora, y creo que te puede pasar hasta viendo una peli cubana, porque hay, si ves una peli argentina no, porque está disociado el acento, pero hay zonas de Cuba donde el acento se parece mucho al canario, y la ves y hay un momento en el que sientes que la peli está siendo mala, o sea... Esto es súper fuerte a nivel ontológico, o sea, a nivel de quién eres tú. O sea, que tú sientas que la manera en la que están actuando no es buena, que no es serio lo que están diciendo, o sea, eso te destruye. Entonces, no lo estoy diciendo en plan negativa, sino como llamamiento a que lo que tú comentabas, Luis, que no, ¿por qué dicen vosotros? No, la pregunta es ¿por qué no decimos vosotros ya todos? O sea, porque con el impacto que tienen los más media, o sea, no hay representación. Que la novela de Andrea Abreu está muy bien, pero que, a ver, que es una novela simplemente utilizando el lenguaje con el que hablamos y diría, ya en mi opinión personal, que hasta un poco forzado para incidir, ¿sabes? Para poner el acento, pero es como, no tenemos ningún tipo de representación desde que somos pequeñas hasta ahora, y entonces eso es lo que hay que cambiar, hasta el punto de que, igual que quienes tenemos mirada feminista, a veces a la hora de representar vamos a privilegiar que aparezca en cámara o que aparezca el discurso de una mujer, porque ya tenemos un montón de hombres, tenemos que hacer lo mismo con el acento canario. O sea, tenemos que garantizar que en las representaciones que estamos haciendo, las producciones audiovisuales, no sé qué, porque tiene un precio súper grave, y quienes se dedican a la educación, lo mismo, que los chiquillos y las chiquillas tengan en el aula textos escritos, o sea, porque si no eso, que no sé qué nombre tiene a nivel filológico, pero esa disonancia que hay entre, ¿no?, el cómo tú hablas y cómo es la lengua que te han enseñado, yo creo que te destruye a nivel identitario muchísimo. Sí, se permea, y me encantaría seguir hablando de todo esto, pero tengo un montón de cosas que contarles, así que, pero bueno, todo esto se permea en dos dinámicas muy concretas, ¿no?, que no es un ejercicio de invisibilización, que ejercemos en el momento en el que, pues como está diciendo Larisa, impartimos a través de una neutralidad nuestra lengua, la sentimos, la percibimos, la escuchamos, porque estamos radicalmente invisibilizándola, y a su vez a través de un ejercicio de discriminación, porque esa invisibilización también lleva a una concepción de nosotras mismas que permeamos, ¿no?, esa canariedad a través de nuestra lengua, de nuestro acento, ¿no? Pero es que esta concepción de la invisibilización y la discriminación, y de todo esto que estamos trayendo a colación, de simplemente un acento, ¿no?, o de, bueno, simplemente un acento, no quiero decirlo así, pero algo que aparentemente puede parecer tan liviano, ¿no?, como puede ser la forma,
tiene un peso radical en nuestra carnalidad, en nuestro día a día, ¿no? De hecho, esto me trae mucho la invisibilización que habíamos visto hasta ahora y que hemos profundizado un montón con Nerea ayer, tiene mucho que ver con el androcentrismo, ¿no? Pero la invisibilización pasa por un montón de ismos más, ¿no? Como el anglocentrismo, el flacocentrismo y un montón de espacios más, y la discriminación que habíamos hasta ahora aterrizado en el sexismo de una forma muy profunda, también existe en muchos espacios, ¿no? En la lengua también se pervierte y se utiliza para ejercer el racismo, la homofobia, la gordofobia y un montón de discriminaciones más de este espacio, ¿no? Y no solo en las palabras que utilizamos, sino en la forma de construir nuestros discursos. Hay algo muy potente en nuestra lengua que es la metáfora, y que normalmente entendemos que eso es algo del espacio literario y además de personas que saben usarla, ¿no? Porque hay que tener una guía y una experiencia, ¿no? Para esto, pero no es así. Si hay algo que es más cotidiano en nuestro día a día, en nuestra forma de comunicarnos, es precisamente la metáfora, porque nos permite conceptualizar de una manera muy concreta la forma en la que nos relacionamos con lo que está alrededor. Por ejemplo, hasta hace poco hemos hablado del COVID en términos de guerra. No existe otra forma. La violencia es la única vía que hemos tenido hasta ahora para hablar del COVID, ¿no? Como algo que nos invade, que nos va a asesinar, que nos conquista. Estamos ya conceptualizándolo en base a esas metáforas que tienen que ver con el conflicto. Cuando establecemos una discusión, no estamos compartiendo, no estamos enriqueciéndonos, sino que normalmente la discusión va de palabras que se lanzan en forma de bombas a la otra persona, que la otra persona responde y al final hay una persona vencedora y otra que es vencida, ¿no? La violencia está en ese aspecto muy inmiscuida, ¿no? En nuestro día a día. Para ver la forma en la que construimos nuestro discurso y esas cosas que parecen no ser tan visibles están permeando nuestra forma de concebir la realidad, les he traído varios ejercicios para empezar a reflexionarlo, ¿no? El primero de ellos es un pequeño reportaje que les invito a que tomen nota o que recojan todo lo que consideren importante para después ponerlo en común, ¿vale? Hoy se celebra el Año Nuevo Chino. Comienza en ese calendario el año 4715, o el Año del Gallo Rojo de Fuego. En Usera, en Madrid, donde se concentra la mayor parte de los 55.000 chinos que hay censados en la comunidad. Y allí, en el barrio de Usera, está nuestro compañero Ignacio Pérez Loren. Ignacio. Este es nuestro particular Chinatown, una ciudad china dentro de otra ciudad, como ocurre en numerosos países. Y es por tanto aquí donde se celebra con especial intensidad y durante 3 días la llegada del Año Nuevo Chino. Una sucesión de actividades en la que no falta música, pasacalles de dragones, karaokes, food trucks, clases de caligrafía, cuentacuentos y también una ruta gastronómica en la que participan restaurantes de dentro y fuera del barrio. Un programa que tiene mucho de convivencia entre culturas que de momento en este barrio están superpuestas. Salíamos a la calle las vecinas por la noche, estábamos hasta las 2 y las 3 de la mañana. Había sus típicos bares para tapear, para tomarse sus cañitas al mediodía, ahora todo eso ha desaparecido. Permanecen iguales sus inconfundibles calles y edificios, pero el paisaje del barrio es hoy muy diferente. Un barrio bien, que teníamos de todo. Pues de toda la industria aquí este barrio. Los vecinos de Usera han visto cómo en sus calles se multiplicaban los establecimientos chinos y desaparecía una vida que dicen añorar. Te acostumbras a todo, pero bueno, sí se echa de menos. ¿Eh? Ya a veces te sientes un poco como desplazado. Yo a veces me miro y digo, no, esto no me lo creo, parece una mala pesadilla, sinceramente. La mayoría asegura que no hay problemas de convivencia. Los comercios tradicionales se quejan de los interminables horarios de los chinos con los que no pueden competir y señalan que suciedad e inseguridad parecen el signo de estos tiempos. Yo tenía 8 añitos y llevaba a mi hermana de 4 y a mi vecinita de 6 y cruzaba las calles y la llevaba al colegio a 1:00 de la mañana. Iba yo sola porque éramos muchos hermanos. Pero es que ahora no puedes llevar a un niño ni lo puedes dejar solo ni con 10. En Madrid están censados unos 55.000 chinos. Son la tercera comunidad extranjera más numerosa tras rumanos y marroquíes. Bueno, ¿a qué les lleva todo esto? ¿Qué cosas ven, perciben sobre cómo se ha construido este discurso?
Para empezar, salen 3 chicas chinas al final y están hablando todo el rato de China, pero no hay chinos ni chinas por ningún lado. Muy bien. No sé, me impactó que empieza como hablando del Año Nuevo chino, como de una cosa de, ay, vamos a abrazar la cultura, ¿sabes? Como, no sé si entre comillas, decir, explicar un poco lo que es la cultura china, mira, se está celebrando ahora y de repente cambia radicalmente el tono y empieza como, bueno, es que tenemos el barrio infestado de chinos, poco menos que vamos, y que la inseguridad y que no, ¿sabes? Como empieza, o sea, no sé, como que empiezan como para colar, ¿sabes? No sé, me pareció como el cambio de tono, me dejó muerta. Bueno, yo básicamente iba a decir... El cambio de tono, ¿no? La no representación de las personas de las que en este momento tienen que ser las protagonistas, ¿no? de este... No, solo para decir una palabra que se me vino a la mente, ¿no? Manipulación, porque realmente las personas, muchas de las que intervienen no están hablando de la población china. Yo no sé de qué estaban hablando. Están hablando de la transformación del barrio, la gentrificación, o sea, millones de procesos que se dan en todos los barrios, pero me parece que hay una manipulación periodística. Totalmente. Aquí hay 3 ejes de responsabilidad, podemos hablar. Por un lado, de la persona que está, del presentador, ¿no? De la persona que está haciendo este reportaje, porque está haciendo unas preguntas concretas, buscando unas respuestas determinadas. Por otro lado, de las personas que están a su vez respondiendo esas preguntas, ¿no? Porque su discurso también está reproduciendo discriminaciones per se. Y por otro lado, de quienes estamos escuchando esta noticia, ¿no? El percibir esto como algo que puede ser, pues, periodismo diario, ¿no? O que nos genere extrañezas, evidentemente, pero que no seamos capaces de reaccionar a esto, pues es también otra responsabilidad. No sé si querías comentar algo que te vi... ¿No? Ah, perdona, me equivoqué. Me fasciné. Sí. Vale, perfecto. Bueno, efectivamente, ¿no? Para traer a colación dos frases que me parecen significativas de cómo se conceptualiza este discurso, traje pues la primera, ¿no? Con la que abre el reportaje, si se le puede llamar así, nuestro particular Chinatown, una ciudad dentro de una ciudad, como ocurre en numerosos países. En el primer momento, cuando está hablando de ese evento que realmente se resume para esta persona en nada que ver con lo cultural, sino con un conjunto de talleres de caligrafía, un food truck y 4 eventos más, está utilizando el nuestro. Hay cierta pertenencia y además en términos de conquista, ¿no? Porque es que esto es nuestro, una ciudad dentro de una ciudad. Por lo tanto, aquí el usar este posesivo nos está ubicando como en cierta... Pues me concilio con esto, ¿no? Esta es la actitud desde la que parto para empezar a hablar de esta noticia. Pero estoy cómoda cuando es en términos de posesión, ¿no? Como ocurre en numerosos países. El problema es que cuando no estoy en términos de posesión, cuando estas personas de repente tienen su autonomía, tienen su vida, hacen sus cosas, montan empresas, interaccionan con la sociedad, ¿no? No están ahí en una zona esquinada, controlada, en un evento concreto, haciendo un taller de caligrafía y haciendo un pasacalles chinos, entonces ahí ya no entiendo la pertenencia, sino que entiendo de nuevo, como ocurría con el COVID, un entorno bélico, ¿no? Un ataque, una conquista, ¿no? En sus calles se multiplicaban los establecimientos chinos y desaparecía una vida que dicen añoran, ¿no? Y además, para finiquitar el reportaje, acaba hablando de unas cifras, ¿no? En calidad racial o cultural, quiénes son las personas o las poblaciones que están siendo más pobladas, para hablar de peligrosidad en cuanto a estos términos de diversidad, ¿no? Es decir, que ya nosotros estamos viendo que la forma, o sea, lo que nos están comunicando es racista per se, porque es un ejercicio de racismo, sino que la forma en la que lo estamos conceptualizando favorece a que entendamos que eso es peligroso, ¿no? El discurso, la pertenencia, la no pertenencia, el yo frente a la otredad que estamos construyendo a medida que utilizamos ciertos pues, posesivos, determinantes, nos ayudan a conceptualizar y a o sea, hacer de esa metáfora algo real en nuestro día a día, ¿no? Hablaría mucho más, pero si no, yo creo que no me va a dar tiempo, entonces voy a seguir con otro maravilloso. En este caso es una convocatoria para la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla, que yo no sé si se atreven a ponerle fecha a esto, ¿no? Pero no se crean que esto fue muy lejano, porque si no me equivoco fue hace un mes la publicación oficial de esta convocatoria de empleo.
buscaban una persona para adiestrar y formar a los minusválidos psíquicos en las áreas encomendadas, ¿no? A mí me parece, de hecho, discutí mucho si traerlo o no, porque ya de por sí me parece un lenguaje muy violento y con el que, pues bueno, pues me parece que cuesta pues hablar de ello, pero sin embargo el hecho de que sea tan reciente me parece que urge que hablemos, ¿no? Pero no porque seamos capaces de visibilizarlo o no, sino porque se traen a colación este discurso a día de hoy, porque sigue persistiendo esto, ¿no? De la misma manera de por qué seguimos buscándonos en la RAE, cómo es posible que esto siga sucediendo y cuáles son las dinámicas que responden a todo esto. Por un lado tenemos aquí la concepción o la utilización de dos verbos concretos, que es el verbo de adiestrar y por otro lado del de formar, ¿no? Cuando estamos adiestrando percibimos a estas personas que son conceptualizadas como minusválidas, como personas menos válidas, en un proceso de animalización, ¿no? Además, cuando animalizamos a esa persona, ¿no? Que en este caso tiene diversidad funcional, estamos jerarquizando nuestra forma de percibir el mundo, de manera que están las personas y después están los animales, ¿no? Y a su vez, en esa diferenciación tan clara, hay un conjunto de personas que no son personas, sino que son animales, ¿no? Como en este caso los minusválidos psíquicos. Y después, por otro lado, tenemos el concepto de formar, que parece que una vez ya hayamos amansado a las fieras, entonces ya podemos empezar a hablar de formar, ¿no? Lo que ocurre es que al estar al principio de la frase y al estar los dos verbos juntos, lo que nos da a pensar es que formar no tiene nada que ver con una formación como la que podamos estar haciendo aquí ahora, sino tiene que ver con una acción reglada, incluso hasta violenta, de contención de esa animalización de las personas de las que se está hablando, ¿no? Es decir, que los verbos que utilizamos en nuestro día a día también nos dan pie a entender que estamos no solo calificando o entendiendo cómo esas personas actúan, sino cuál es nuestra ubicuidad en este discurso. Al igual que en el discurso anterior, en realidad, como ya nos dimos cuenta, no tiene absolutamente nada que ver el contenido con el Año Nuevo Chino ni con los eventos que se iban a realizar. Lo que sacamos tanto de esta convocatoria de bolsa de empleo como del vídeo que veíamos antes es precisamente cómo nos ubicamos nosotras cuando lanzamos esos mensajes en la sociedad. Y es que nos ubicamos como personas que, pues bueno, que son blancas, que no tienen ningún tipo de diversidad cultural en su entorno y que en el momento en el que aparecen están siendo pervertidas, conquistadas y violentadas. Y en el caso además, somos personas de bien, que no somos animales a los que nos tenemos que adiestrar y formar en estas áreas encomendadas en el que el Ayuntamiento de las Cabezas de San Juan, Sevilla, busca una persona para ello, ¿no? Después, perdón, Ari, antes de que, es que como llegan las intervenciones un poquito tarde con el streaming, por no dejarlas atrás, dice por aquí Sonia, dice, a día de hoy las residencias utilizan oficialmente para dividir sus plazas en personas válidas y personas no válidas. Y luego Custodia dice, todas las personas somos válidas, y también dice adiestrar, formar y minusválido, todos juntos, muy fuerte, y por parte de un organismo oficial. Claro, es que encima ya el hecho de que esto sea una convocatoria pública, de una administración pública, habla mucho de cuál es el papel, ¿no?, que está jugando en esto. Es que ya solo el concepto minusválidos ya nos daría para hablar muchísimo tiempo, ¿no? No sé si alguien quiere compartir algo en torno a esto de esta convocatoria, pero es cierto que la percepción de estas personas como menos válidas o menos capaces, ¿no?, o estar inferiorizadas en esa jerarquización que estábamos haciendo, ya casi que nos obliga a utilizar estos verbos. Porque si son menos válidas, entonces habrá que ayudarlas de alguna manera a que puedan ser más válidas y sigan subiendo en esa jerarquización. Es decir, que el uso de minusválidos tiene mucho que ver también con los verbos tan violentos y que tanto nos riñen, ¿no?, la vista cuando los leemos, ¿no? Todo tiene que ver con lo otro, ¿no? No solo es utilizar un concepto inclusivo, sino es construir un discurso en el que estas personas con diversidad funcional en este caso estén insertas con todos los derechos fundamentales garantizados y con todo el tratamiento justo garantizado, ¿no? Iría un poco por eso.
Después les traje estos 3 conceptos que están recogidos de un estudio que se hizo en su momento sobre cuál es el tratamiento y el uso de palabras que se utilizan en torno a los cuerpos, en este caso a los cuerpos gordos. Se hizo un estudio en cuanto a pues, noticias, redes sociales y demás, haciendo como un vaciado de todos estos conceptos y ver qué ocurría, ¿no? Había conceptos muy peyorativos, ¿no? Como puede ser el de ballena, pero había otros que eran muy curiosos, ¿no? Como podían ser estos. Está el de gordita, está el de gordizana y está el de entrada en carnes, ¿no? ¿Qué está ocurriendo aquí? Aquí lo que está ocurriendo es que estamos ubicando un espacio, en este caso un cuerpo, como un cuerpo que es incómodo de nombrar, ¿no? Un cuerpo gordo parece que es un espacio en el que la sociedad pasa de puntillas cuando entiende que evidentemente la palabra, o sea, esos cuerpos gordos per se, su existencia, son algo conflictivo, ¿no? Entonces lo que hace es utilizar conceptos para redondear, ¿no? O para pasar de lado sobre ese espacio violento. Y utiliza 3 mecanismos. Por un lado, los diminutivos, es gordita, un poco lo que hace es como, bueno, y valga la redundancia, adelgaza un poco la mirada, ¿no? Es gordita hacia esos cuerpos y parece que el efecto es mucho menos incómodo y mucho menos violento. Por otro lado tenemos el concepto gordizana, ¿no? Que aquí utilizamos la creatividad de la lengua, aquí está radicalmente permitida, ¿no? Cuando nos hablamos de estos cuerpos violentos, porque parece que le estamos otorgando la salud que al parecer los cuerpos gordos no tienen, ¿no? Entonces en este momento ya estamos haciendo una categorización de cuerpos gordos que no son sanos y cuerpos gordos que sí son sanos, y estos son guays de nombrar, no me generan incomodidad, por lo tanto utilizo este concepto. Y después entrada en carnes, que ocurre un poco lo mismo que gordita, me genera cierta incomodidad, pero en vez de utilizar un diminutivo, ¿no? Lo hago más pequeñito para que no se den cuenta de que he dicho gorda, utilizo una perífrasis, ¿no? Que es algo así como un conjunto de palabras, como veíamos ayer, que nos sirven para nombrar algo en concreto. Lo que ocurre es que aquí lo que hacemos de nuevo es evitar la realidad, no caer en el impacto de la palabra gorda y utilizar el concepto de entradita en carnes. Sin embargo, no sé si alguna de ustedes en algún momento pues, les han nombrado de esta manera o ustedes mismas se han nombrado de esta manera, pero esto tiene una permeación, ¿no? En la concepción que tenemos sobre las personas gordas. Y es que no tienen existencia per se, sino que tienen existencia a partir de la forma en la que nosotras concebimos que deben existir. Desde la pequeñez, como gordita, desde gordizana, ¿no? Esa mirada positivista, no sé si esto se entablaría en este concepto, o entrada en carnes, ¿no? Que es como que reduce un poco el impacto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con ciertas expresiones que sí que hemos visto un poco más con... Larisa, que... Continúo y... Vale. Como estaba diciendo, no se preocupen que ahora cuando veamos el vídeo retomamos las participaciones que puedan haber por las redes. Hay palabras que no solo se construyen de una determinada manera para que no impacten, sino que hay otras que además tienen mucha historia y que muchas veces no somos capaces de percibir esa historia. Por eso les traigo este vídeo cortito para recaer en esos conceptos que utilizamos en muchos casos de manera normalizada, pero que desconocemos de dónde previenen, ¿no? O lo que conllevan en sí utilizarlo en los discursos. ¿Crees que el lenguaje diario es inocente? Tal vez no lo sepas, pero hay muchas expresiones y palabras de nuestro día a día que sí, son racistas. 6 expresiones racistas que se nos escapan cada día. La palabra mulato viene de la mezcla entre un burro y una yegua, que da lugar a una cría estéril, a un mulo. De ese símil se sacó esta palabra para definir al hijo de una persona negra y una blanca. Vale. A día de hoy es un término que se usa con cierta normalidad y no tiene tanta carga negativa, pero su origen no es nada inocente. ¿Durante cuánto tiempo han soportado los mestizos que les comparen con un mulo? Cuando se habla de trabajar como un chino, nos imaginamos a alguien currando muchas horas en malas condiciones y sin rechistar. A lo mejor puede tener algún fundamento por la explotación de trabajadores en China, pero fíjate que este tipo de expresiones siempre tiene connotación negativa. Por ejemplo, tenemos idealizado el sistema educativo y a los buenos estudiantes de países del norte de Europa, como Finlandia o Suecia, pero nunca decimos estudias como un sueco.
Jaja, que bien te está quedando el guión, ¿no? Sí, bueno, es que me lo ha escrito mi negro. Si lo digo yo, queda hasta ridículo. Sin embargo, la expresión hacer de negro para definir a quien trabaja anónimamente para lucimiento y provecho de otro, especialmente en trabajos literarios, sigue siendo muy común. Los ingleses sí se han dado cuenta y lo llaman escritor fantasma, pero aquí seguimos aferrándonos a este término como si no hubiera un mañana. Entre los gitanos, como entre los negros, blancos o asiáticos, existirá gente con mejor o peor higiene personal, lo cual no justifica que se asocie a toda una comunidad a un hecho negativo. La población gitana lleva siglos viviendo discriminada en España y eso ha contribuido de manera más grave a que el lenguaje tenga numerosas referencias negativas a los gitanos, como trapacero o que no se le salta a un gitano. En la antigüedad, cuando España recibía los ataques de países del norte de África, se decía que no hay moros en la costa, para avisar de que no habría un ataque inminente. Ahora seguimos usando la expresión para decir que no hay ninguna amenaza, asociando a la población magrebí al peligro. Uy, perdón. En la época de la esclavitud, era habitual que tras la interminable jornada los trabajadores negros se sentaran a comer, cantar, bailar. Ese momento de ebullición fue suficiente para que los esclavistas calificaran el momento de merienda de negros. Han pasado siglos, la esclavitud de ese tipo ya no existe, los negros seguimos merendando, pero se sigue utilizando esta expresión para describir el desastre. Bueno, es un conjunto de ejemplos que a lo mejor muchos de ellos ya tenemos pues más visibilizados, ¿no? O tenemos más reflexionados, pero que al final pues muchas veces dejamos de usarlo, pero no somos capaces de recaer en la importancia y la trascendencia histórica que lleva a construir estos términos y que estos términos se conceptualicen en nuestro discurso, también nos hablan de nuestra ubicuidad y de nuestros privilegios y por lo tanto de las discriminaciones, en este caso en el racismo, que ejercemos en nuestra lengua, ¿no? Es decir, que nuestra lengua no es solo un espacio seguro en el que podamos crear discursos positivos, sino que también se alojan en ella de una manera muy perversa ciertos conceptos que tenemos que ser conscientes de que utilizamos y de que perpetuamos, ¿no? Ciertos espacios violentos cuando estamos construyendo estos discursos. No sé, Larisa. Sí, hay un par de comentarios que justo nos llevan al punto en el que estamos, relativos más bien a la convocatoria de empleo de la que hablabas. El primero es de Sonia, en el que aclara que a día de hoy las residencias utilizan oficialmente para dividir sus plazas en personas válidas y personas no válidas. Custodia comenta igualmente horror y Sonia aclara, esto es para hacer referencia al requerimiento de apoyo que puede ser de bajo, medio y alto requerimiento, pero el uso de esta calificación es aún habitual. Custodia comenta, todas las personas somos válidas, y Elisa que comenta que ella siempre usa el concepto de persona con discapacidad, ¿no? Bueno, Sonia comparte un link incluso donde se ven lo de personas válidas, o sea, para que vean que esto es real y actual. Custodia comenta que ella prefiere utilizar diversidad funcional porque el DIS ya minusvalora, ¿no? Después pasa hasta hablar de gordofobia y Sonia comenta otra expresión que es muy típica, que es linda de cara, como manera de sortear, ¿no? La violencia del término. Y dice, antes de que pasáramos a ver este reportaje, es lo mismo que decir gente de color para referirse a las personas de piel negra. Claro, es que si nos damos cuenta de este repaso que hemos hecho por diferentes discriminaciones, es que a mí no me para de remitir continuamente a lo poco que se habla de estas personas cuando estamos emitiendo estos discursos. Es decir, no estoy hablando de las realidades a las que estoy señalando. La lengua muchas veces no nos permite señalar la realidad, sino que continuamente nos hablan de nuestra ubicuidad a través de esa señalización. Y el hecho de que oficialmente sigan apareciendo palabras como personas válidas y personas no válidas, en las que el no
está marcado de una forma tan determinada. Ya no hablamos del DIS, ¿no? Que bueno, que hay personas que también se reconocen y o sea, buscan una especie de empoderamiento a través de yo soy una persona discapacitada, ¿no? Y lo ejerzo como tal. Por eso, aunque yo prefiero utilizar el concepto de diversidad funcional, porque me habla también de una forma que conceptualmente, de discurso, de una forma sistemática y porque también parte de una discusión que habla en primera persona, ¿no? Desde el Foro de Vida Independiente, si no me equivoco, que es desde donde surgió, me remite a todo esto, ¿no? A que al final, cómo contiene la lengua toda esta significación, es igual de impactante tanto como lo lleve en lo positivo como lo lleve en lo negativo, ¿no? Es que quiero poner un vídeo, no me quiero ir sin ponerlo, que me parece muy importante en todo esto porque me parece muy potente para hablar de estas reflexiones, ¿no? Precisamente una de las pequeñas acciones que hace poco la ONU habló para hacer un gran impacto para generar igualdad, habla precisamente de que una manera de iniciar una conversación es pronunciar tu propio pronombre, ¿no? Incluye tus pronombres cuando te presentes o agrégalos en tu firma de correo electrónico o tus perfiles de redes sociales. Los pronombres de género abarcan los siguientes: él, ella, ella, ellas, y bueno, y hace como un repaso de todos estos, ¿no? A lo que me refiero con todo esto es que hay cosas muy pequeñas que podemos hacer para llevar a cabo, ¿no?, la importancia de ocupar estos espacios como pueden ser los distintos pronombres, ¿no?, que estamos hablando aquí. Pronombres que desde un punto de vista capitalista de la lengua no ocupan, no tienen un mayor peso, ¿no?, físico, pero sí que son espacios inmensos en los que el reconocimiento se vuelve muy valioso, ¿no? Al igual que, por ejemplo, al principio hablábamos de reivindicar la canariedad como un espacio de autodeterminación, como un espacio en el que podemos concebir un montón de dimensiones que trazan a esa realidad, ocupar estos pronombres utiliza el mismo ejercicio de autodeterminación, ¿no? Entonces no existe una correlación entre apoyar la canariedad en esos términos, ¿no?, y apoyar esa visibilización para poder entender cuáles son las dinámicas de poder que se trazan a través de esa apropiación, y por otro lado no apoyar esta ocupación del espacio verbal como pueden ser el uso de pronombres inclusivos en el que todas las personas pueden estar insertas, ¿no? Y de nuevo repensar cuáles son las dinámicas de poder que mucho tendrán que ver con las que se reproducen en la canariedad. No todos convergen al final en un mismo punto, ¿no? Y estos ejercicios no son tan complejos. De hecho, para ello les traigo un vídeo que es un documental sobre Rosario Miranda, en el que en el fragmento de ese vídeo, bueno, lo van a ver, no se los cuento, pero aparece pues una mujer que relata todo esto. Ya me vestí de mujer. ¿Se escucha bien? Cuanto más tiempo pasa, más espíritu tengo de mujer. Y yo que siempre voy por mujer, no voy por hombre. Jamás en la vida he pensado de ir por hombre. Porque todo me gusta el hombre, como yo te digo. Y nací para estar con un hombre, no con mujeres. Pero que le han gustado siempre las cosas de mujeres. Que él quería ser una mujer. Lo decía siempre. Si tú me conoces. Digo, sí, yo te conozco. Que yo lo que quiero ser es una mujer. Yo no quiero ser un hombre. Pues mira, el día que me puso los pechos, ay, mi niño casi me mata, todo. Y eso fue un escándalo. Lo que le faltaba, venía ahora con los pechos. Digo, ay, mira qué bonitos son. Y yo qué contento, me los agarraba, mira. Y eso no me tiraban piedras y palos porque no podía. Algunos tienen que pagar la patena, en todos los pueblos, ¿no? Pues él la pagaba aquí, pero él no tenía que ver con eso. Ay, yo le gustaba de las ropas, es verdad. Sí, es verdad. Y preguntaba, a mi hija le preguntaba los sostenes que se ponía para él comprarlos para las hermanas. Y las bragas chiquititas. Dice, mira tú, domingo pintarse. Mira tú, esto que lo otro. Y los hacía adrede. Yo tenía una amiga de Buenavista, una tía de esas del supermercado, que ya murió la pobre, que también estaba así, corría la tuna, pues estaba con uno y con otro. Y me decía, Domingo, yo te apoyo, píntate
y vive tu vida a tu manera. Tú no tengas que ver con nadie. Bueno, esta es Rosario Miranda, para quien no la conociera, una mujer, bueno, pues la verdad es que cada vez va cobrando más visibilidad, ¿no? Y reconocimiento. Y en este fragmento, que es un documental que se le hizo para conocer su historia de vida, ¿no? Y cuál fue el contexto desde el que partió, aparecen como dos figuras, ¿no? Que a mí me parecen muy significativas para reivindicarlas, para entender que esto del reconocimiento en el discurso no es tan difícil, ¿no? Y es esta mujer que nos cuenta y nos narra, ¿no? Como, pues bueno, pues sí, pues ella venía, ¿no? Y le preguntaba a mis hijas cuáles son las bragas para ella ponérselas, o por ejemplo la referencia que hace también a su tía, que la nombraba relatando precisamente cuando le decía: vístete, maquíllate como tú quieras y vive tu vida, ¿no? Estos ejercicios, ¿no? Que al final tienen mucho que ver con el uso de pronombres, tienen el mismo impacto, ¿no? Es decir, ese reconocimiento que se hace no solo a través de la lengua, sino que paralelamente lo vamos haciendo en determinadas acciones, tienen el mismo impacto, ¿no? Por lo tanto, repensar esto, y me vuelvo a los pronombres, como algo complejo, ¿no? Como algo que no podemos acceder a él, para mí me parece un error si lo que debemos tener enfrente son como referente la mujer que nos contaba la historia de vida de Rosario, o la tía de la que nos habla la propia Rosario, que le contaba todo esto, ¿no? Y para acabar, porque ya tengo que ir acabando, bueno, voy a pasar un poco de estas dos últimas diapositivas para finiquitar de nuevo en este concepto, ¿no? Y es que antes hablábamos precisamente de la invisibilización y la discriminación como uno de los ejercicios primarios que hace la lengua, ¿no? O invisibiliza o, por último, discrimina. Sin embargo, frente a estos ejercicios, que son ejercicios violentos de nuestra lengua es capaz también de responder no solo a un nivel conceptual, sino a un nivel discursivo, a través de dos ejercicios diferentes, ¿no? Frente a la invisibilización o a los conceptos que no se nombran, la creatividad. Uno de los vídeos que les tenía aquí alojados es precisamente un discurso de Adela Cortina, una mujer que acuñó y creó el término de aporofobia, que es precisamente la fobia a las personas pobres, a través de la cual se puede hacer un análisis más concreto de una realidad que hasta que esa palabra no existía, pues entonces no se podía acercar a ella, ¿no? Por lo tanto, la creatividad es un poder importante para insertar en nuestros discursos nuevas realidades. Y por otro lado, frente a la discriminación, ¿no? Por ejemplo, hablábamos antes de la gordofobia y del concepto de gorda, está el concepto de la apropiación. Y es que yo, frente a ese insulto, como ocurre, por ejemplo, con el concepto de lo queer, me apropio de ese desviamiento y lo hago mío, lo hago identitario, de manera que me reivindico en el discurso de la misma manera que tú intentabas discriminarme, ¿no? Con esto quiero decir que la lengua es un prisma maravilloso para percibirnos en ella, ¿no? Para existir en lo social, y que tiene un poder muy potente, que me gusta sintetizarlo en esta frase que hace Paula Salerno, que es que nuestra forma de leer el mundo determina nuestra forma de escribirlo. Ya no es tanto la capacidad de voy a crear para visibilizar, sino es que visibilizo porque a través de esa visibilización yo soy capaz de ver ciertas realidades que me van a permitir seguir caminando y construyendo un mundo más igualitario y más justo. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer un descansito de 15 minutos y volvemos con las imágenes con Jen. Vale, muchas gracias.